Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekina TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Amén. Dios les bendiga esta bonita tarde a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan por medio de Shekina 95.1 FM. Estamos una vez más en este lugar para poderle dar la gloria y la honra a Dios, trayendo un mensaje esperando y sea de bendición para sus vidas, así como es para las nuestras, esperando que se edifique el pueblo, así como nos edificamos nosotros por medio de la palabra. Este día traemos un tema el cual le pusimos por nombre ¿a quién utiliza Dios? Amén. Y así dejo el lugar a mi hermano Obed para que salude y nos ayude con una oración. Y hermano, nos ayuda con el texto, por favor, para leerlo en Filipenses 2:19 al 24. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, aquí en Ciudad Juárez, en la frontera. Sea Dios bendiciéndolo con cada uno de nosotros. Y vamos a, como dice el hermano Edgar, traemos un tema que en todo momento le damos la gloria y la honra a Dios. Saludos a todos los que nos van a ver, los que nos escuchan. Quizás se nos pasa a mencionar a alguien más, pero Dios conoce a cada uno y vamos en este momento vamos a pedir la guianza de Dios y su Espíritu Santo que nos ayude, amén, y reciban saludos de parte de nuestros hermanos que no pudieron estar aquí, pero pues como siempre, en todo momento ellos están al pendiente del programa, amén. Y vamos a orar. Amantísimo Dios que está en los cielos, gracias le damos por este tiempo que nos has permitido estar aquí en cabina, Señor. Gracias, Señor, por el momento, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos van a escuchar, Dios mío, que no sea nuestra palabra, Señor, sino que sea usted usando estos vasos para honra, Dios mío, trayendo una palabra fresca para sus vidas, un rema, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, amado Rey. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú eres fiel con nosotros, Señor, a pesar de nosotros fallarle, Señor. Gracias por todo, Dios amado. Gracias por este momento, Dios mío. En el nombre de Jesús, úsanos conforme a su voluntad. Gracias, Dios. Amén. Y vamos a dar inicio con esta texto base. Dice que se encuentra ya en Filipenses 2, su versículo 19. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Hasta el 24. Amén. Hasta el 24, dice, hermano. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de que como hijo o padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo vean mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, de compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amén. Amén. Dios nos tiene por servidores o instrumentos solo a los pastores o a los líderes. Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿A qué tipo de persona usa Dios?
a quienes Dios tiene para el servicio de Él. Amén. Muchos piensan que tan solo van para el servicio de Dios son los pastores, son los evangelistas, son los líderes, pero no. Dios tiene para su uso, para usarnos a cualquier persona, no tan solo pastores, líderes, predicadores. Recordemos que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene lo suyo y Dios utiliza a todos en su obra, pero nuestra actitud depende mucho y cuenta mucho cómo nos presentemos al servicio de Dios. Por lo tanto, si Dios decide usarnos, debemos tener una actitud de obediencia, buen ánimo, disponibilidad y buen autoestima. Amén. Por eso si podemos, y ahorita vamos a ir desglosando paso a paso la vida de Timoteo en estos 5 versículos. En estos 5 versículos vamos a ir mirando un poco acerca de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Estaba yo mirando, hermano Bet, y me sorprendía cómo con tan pocos versos, con tan pocos versículos de la palabra, podemos conocer a hombres de Dios, como ahorita vamos a hablar en un momento de lo que era Timoteo. Amén. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Amén. No tan solo está el ministerio del pastorado, no tan solo de líder. Bueno, hay un sinfín de ministerios en el cual tú y yo podemos servir para la obra de Dios. No porque tú digas, es que pues yo ya me congrego, yo con congregarme ya es más que suficiente. Bueno, sí, es un gran paso, pero también tenemos que ver de que ahí tiene que haber algo más aparte de tan solo congregarte. Amén. Vamos a hablar de 4 cualidades que Pablo menciona cuando Timoteo será utilizado en la obra. Amén. Hermano Bet, ¿quiere agregar algo para el inicio? Amén. Sabemos que Dios busca que dispuestos para la obra. Por ahí dice alguien que Dios no busca capacitado, Dios busca capacitarlos. Amén. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a un Moisés cuando fue llamado, Jeremías. Me impresionan estos 2 varones porque, ¿sabes? Ellos no se sentían capaces, no se sentían con tal responsabilidad. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un niño. Y Moisés, ¿qué dijo? Soy tardo en hablar. Pero lo que podemos ver aquí, que Dios no te pregunta si eres capaz. Dios sabe y te capacita. La otra vez estaba leyendo la historia de Gedeón allá en los jueces. Este juez dijo, ¿y quién soy yo? Yo vengo de una familia, y de la familia soy más pequeño, mi familia es pobre. Y este hombre se echaba tierra encima y Dios le dijo, varón valiente y esforzado. Y este hombre no se la creía. ¿Dónde está el varón valiente y esforzado? Es que Dios ya ve nuestro futuro. Quizás nosotros vemos nuestro presente, pero Dios ya ve más adelante. Amén. Amén, así es. Vamos a hablar de 4 cualidades que tenía Timoteo. Amén. Número 1. Dios utiliza al cristiano dispuesto. Por eso en el verso 19 podemos ver que dice, enviaré a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Amén. Estamos viendo que mandan a Timoteo. ¿Por qué mandan a Timoteo? Bueno, pues porque Timoteo estaba dispuesto para la obra de Dios. Timoteo estaba dispuesto para la obra de Cristo. Amén. En Isaías capítulo 6, verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Timoteo tiene un gran interés por los filipenses y una disposición de servir. Amén. Miramos a un Timoteo que está disponible para servir a lo que su padre, en este caso, se representa a Pablo y a Timoteo como padre e hijo. Podemos ver cómo
cómo Pablo tiene la confianza de mandar a Timoteo, y cómo Timoteo no duda ni un poco en hacer lo que Pablo le dice. Amén. Podemos ver la disposición, esa disposición que que Timoteo tenía, esa disposición que Isaías tenía cuando tuvo la visión de los ángeles, de que dijo, cuando pregunta el Señor, ¿a quién enviaré? Y él contesta, ¿y quién irá por nosotros? Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces podemos ver que nosotros estamos rodeados y nosotros tenemos que tener una disposición para poder servir a Dios. Hay muchas veces que nos dicen, hermano, haga esto, haga aquello, y siendo sinceros, no lo quieren hacer. Están como Jonás. Cuando Jonás es mandado a Nínive, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás huye de lo que era su misión, de lo que se le había pedido que hiciera. Jonás huye. Pero miramos a un Timoteo, que Timoteo no duda. Timoteo se abre paso, abre camino para hacer la encomienda que le había dado su padre Pablo. Voy a hacer un paréntesis para mandar un fuerte saludo a Felipe Carrillo. Dios te bendiga, Felipe, a ti y a tu hermosa familia. Un saludo, amén. Hermano Obed. Viendo la vida de Timoteo fue un joven, su maestro fue el apóstol Pablo, y Pablo también cuando tuvo disposición, en este primer punto que estamos viendo, tener disposición. Pablo cuando fue allá en los Hechos nos narra su historia, su conversión. Antes se llamaba Saulo. En Hechos 9 ahí nos narra un poco su conversión. Lo que me gusta a mí, lo que me llama la atención es el versículo 6 que dice: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Aquí podemos ver Pablo cuando fue su conversión, luego dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Podemos ver que Pablo anhelaba hacer la voluntad de Dios, de Jesús en ese momento. ¿Qué quieres que yo haga? Y es lo que nosotros necesitamos también pedirle a Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Amén. ¿En qué área te puedo servir? ¿En qué área me quieres usar? Amén. Amén. En 1 Samuel capítulo 3 verso 10 miramos una historia a lo que estamos hablando. Si nos vamos a la historia de Samuel, dice que Samuel estaba en el templo, estaba en la casa con el sacerdote Elí, y dice la palabra de Dios que Samuel está durmiendo y oye que le hablan, que oye una voz que le dice Samuel, Samuel, y Samuel se levanta y va con el sacerdote Elí y le dice, dime, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Y el sacerdote le dice, no, yo no te hablé en ningún momento, yo no te busqué. Entonces podemos ver que pasa esto 2 veces y Elí entiende qué es lo que está pasando. Elí entiende que es Jehová quien le está hablando a Samuel, amén. Podemos ver en 1 Samuel capítulo 3 verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo escucha. Cuando miramos este interés de Samuel, miramos que no tan solo escucha, miramos que no tan solo ahora sí que deja a la deriva cuando escucha a Samuel, sino que dice, bueno, habla, yo voy a escuchar, yo voy a poner atención a lo que tú quieres hablar a mi vida, yo voy a poner atención a lo que tú quieres hablar para mí, amén. Es necesario que tengamos un interés y una disposición, una gran disposición a lo que Dios quiere que hagamos, así como Timoteo, así como Samuel, está esa disposición de oír aun cuando estemos ocupados haciendo nuestras actividades diarias. Miramos a un Samuel
que quizás eran horas de la madrugada y Samuel estaba durmiendo, quizás quizás Samuel ya estaba cansado por un día cargado de trabajo, mas sin embargo cuando le dice Elí, bueno, es que es Jehová quien te está hablando, cuando tú oigas la voz, tú levántate y dile, heme aquí. Entonces podemos mirar esa disposición que tiene Elí hacia Jehová. Amén. Esa disposición que tenía Samuel, esa disposición que tenía Timoteo, la tenemos que tener nosotros. Pero lamentablemente muchas veces nosotros no tenemos esta disposición. Muchas veces nosotros buscamos un pero, buscamos un pretexto. Y así buscando pretextos y así buscando peros, queremos que Dios nos use. Queremos que Dios hable por medio de nuestras vidas, pero no queremos someternos nosotros a Dios. Amén. Un saludo para Daniela, Daniela de donde yo trabajo. Dios te bendiga, Daniela, a ti, a tu familia, mi hermano Josué García, saludos y bendiciones, Dios te bendiga. Amén. Entonces tenemos que tener una gran disposición a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. El trabajo de Timoteo en el Evangelio está comprobado que es efectivo y genuino. Vamos a dejarlo eso para ahorita, hermano, ¿ver? Sí podemos ver a Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Allá en Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras, aún en este tiempo nos sigue hablando, nos sigue llamando, porque Dios también dice allá en Apocalipsis, en el Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Podemos ver que Dios siempre nos habla, Dios siempre nos llama, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Dios es tan caballeroso que nos llama para ya sea un ministerio, nos llama, y nosotros tenemos que tener, el primer punto que veíamos ahorita que tocábamos es disposición. Amén. Atender a ese llamado. Dice el texto que estoy a la puerta. Depende de nosotros si lo abrimos o lo cerramos. Amén. Y tenemos que tener disposición, estar dispuesto. Y disposición, ¿qué es confiar en que abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestra vida, que nuestra vida, si Dios nos llama en un ministerio, Dios nos llama en diferente área, decirle, heme aquí, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servir? Amén. Así es, como dice mi hermano B, tenemos que tener la mejor disposición para el servicio que Cristo ocupe de nosotros, para el servicio que Dios ocupe de cada uno de nosotros. Muchas veces a mí me sorprende una hermana de la iglesia, nuestra hermana Miriam. Ella es la diaconisa de la iglesia, y se lleva una gran bendición ella. Y ella, el otro día yo platicando con ella, me decía, yo me gozo con mi ministerio. Ella limpia el templo, ella es la que se encarga de la limpieza de la iglesia. Ella se encarga de mantener los baños limpios, el patio de la iglesia limpio. Y mire que el patio de donde nos congregamos es algo amplio. Y platicaba yo con ella hace poco y le decía, hermana, le digo, y ahora que ya tengamos nuestro nuevo templo, ¿cómo le va a hacer para limpiarlo? Porque está muy grande. Y me dice a ella, pues no sé. Yo lo que sí sé, dice que yo lo voy a hacer con mucho amor, porque es algo para mi Señor, es algo para mi amado, es algo que voy a hacer para Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que cuando tú y yo hagamos algo, lo hagamos de corazón. Amén. El trabajo de Timoteo en el Evangelio está comprobado que es efectivo y genuino. En el verso 21 de Filipenses, del texto base, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Podemos mirar a un Timoteo que él no buscaba su vanagloria. Podemos mirar a un Timoteo que no buscaba exaltarse él. Un Timoteo que no buscaba que la gloria fuera de él, que su nombre sea reconocido. Exactamente, sino que el nombre de quien fuera reconocido, el nombre de Cristo. Amén.
Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Sabes, ahorita que mencionabas a mi hermana Miriam, me vino algo al pensamiento que muchas veces nosotros queremos que nos vean, que nos reconozcan, que nos aplaudan, que queremos que lo que el servicio que le estamos dando a Dios, queremos que la gente nos vea y queremos recibir la gloria de hombre. Pero lo que me impresiona a mí es nadie quiere ese servicio que mencionabas ahorita de acomodar una silla, de lavar baños, porque todos queremos, ya que queremos que la gente nos vea, queremos impresionar a la gente, queremos que nos vean predicar, que nos vean cantar, y eso es bonito anhelar eso, es parte de la obra de Dios, pero porque nadie envidia lo de ir quizás a trabajar en la obra de Dios, llámese limpiar baños, llámese agarrar un trapeador, barrer. ¿Por qué nadie envidia eso? Porque nadie lo va a ver. Sí, así es, porque muchas veces queremos gloria de hombre, pero es algo bienaventurado porque sabes servir aunque nadie te vea. Podemos ver a un David. Me impresiona tanto la historia de David como cuando Dios lo llamó para ser rey de Israel. Vino el profeta y le dijo y lo ungió. Pero ¿qué David? David se fue a su trabajo cotidiano, a cuidar ovejas. Y en su tiempo Dios lo exaltó. Y así es, amén. Cuando nosotros no buscamos quizás la gloria de los hermanos, que nos vean, que nos aplaudan, pero Dios ve lo que nadie ve, y ahí es donde dice la palabra, donde se cumpla que Dios exalta al humilde. Amén. Amén. Ya diremos el punto número 1 para que Dios te pueda utilizar. El punto número 1, ¿cuál fue? Tener una disposición en el corazón. Amén, una disposición. Ahora, punto número 2. Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. No había nadie con tanto interés como Timoteo hacia los filipenses o los filipos. En el verso 22 dice: pero ya conoceréis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que en el verso 1 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Amén. Miramos a un Timoteo interesado por unas personas que no conocía prácticamente Timoteo, por unas personas que a lo mejor él no frecuentaba. A lo mejor Pablo sí conocía muy bien. Quiero imaginarme no, como cuando llega un familiar, estás en tu casa y llega la amiga de tu mamá, de tu papá, y atiéndelo bien porque es mi amistad, y Timoteo atendió bien. Amén. Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. No había nadie con tanto interés como Timoteo hacia los filipos. El buen ánimo contagia y alienta a otros. Ese buen ánimo de Timoteo es lo que se necesita hoy en día. Hoy en día es lo que se ocupa, un buen ánimo para el servicio. Hay veces que pones a personas a recibir a los invitados de otras iglesias y no lo hacen bien. Se les hace pesado, buscan cualquier pretexto, amén, para hacerlo. Entonces, ¿dónde está el buen ánimo? Habemos muchos que renegamos del trabajo que Dios nos da. Así de sinceramente es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Hay muchos que reniegan. Es que ¿por qué me ponen a recibir a mí todos los fines de semana a los hermanos? Es que ¿por qué tengo yo que decirle al hermano dónde se va a sentar? Es que ¿por qué tengo yo que hacer esto? Es que ¿por qué voy a recoger yo la basura? Es que ¿por qué voy a levantar yo las bocinas? La semana pasada tuvimos campaña y fue algo... Yo nunca me había tocado estar metiendo todos los instrumentos. Yo siempre me iba antes de tiempo. Pero la semana pasada me tocó la bendición.
y me pude dar cuenta del gozo que se siente servir a Dios con alegría. Me pude dar cuenta de la bendición que es hacer ese tipo de trabajos para Dios. Amén. En Juan 4:23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios busca hombres y mujeres dispuestos y que tengan una disponibilidad a un servicio de corazón, a un servicio genuino, espiritual, que lo hagan por amor a Dios, no porque te lo dijo el pastor, no porque te lo dijo el líder, no, porque a mí me nace. Amén. Hermano, ¿ve? Sí, de ahí viene la palabra siervos. Siervos significa servidor, servidor a Dios, servir al prójimo, servir, dice allá en Colosenses, todo lo que hacéis, para hacerlo como para Dios. Si voy a hacer algo, como que sea como para Dios, que a Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios paga y paga muy bien. Dios es un Dios que justo, y si uno le sirve, Dios nos va a pagar de una u otra manera. Dice la Biblia, también dice que Dios no es injusto. Dios sabe recompensar, Dios sabe cómo y cuándo, pero necesitamos servir a Dios de corazón, servirle y hacer lo que a Él le agrada. En lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios ve, aunque sea lo poco que nos esforzamos, Dios lo ve. Dios lo ve cada detalle. No esperes recompensa quizá de tu líder, de tu pastor, de tu persona que más admiras. Quisieras un reconocimiento, o como vemos los que trabajamos en alguna empresa, muchas veces nos reconocen por nuestro trabajo ahí, y queremos que también alguien de la congregación nos diga, nos dé unas palabras, pero no esperemos eso, sino nuestra recompensa viene de los cielos, nuestra recompensa viene de arriba, porque Dios sabe pagar y paga muy bien a aquel que le sirve. Amén. Dios no se queda con nada, pero necesitamos servir a Dios de corazón, de buen ánimo, voluntariamente. ¿Y cómo vamos a encontrar ese buen ánimo? Mi pregunta interrogativa: ¿cómo es que vamos a encontrar nosotros de buen ánimo? Decías ahorita que hay mucha gente que sirve de mala cara, que lo ponen a servir donde no es apto, pero nosotros vamos a encontrar, nosotros como seres humanos a veces pasamos momentos difíciles, y por más que queremos tener una sonrisa en la cara, por una o por X motivo, se nos cuesta. Pero donde vamos a encontrar el buen ánimo es en la palabra de Dios, en la búsqueda de Dios. Ahí está nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Ahí va a venir el buen ánimo. El segundo punto que estábamos viendo ahorita: tener buen ánimo para servir. Y si nadie te lo reconoce, hay alguien que sí lo está viendo. Alguien mira alguien que lo ve. Tu pastor, tu líder no lo ve, pero Dios sí lo ve. Amén. Así es. Podemos ver en Lucas capítulo 10, verso 40 al 42, dice, nos narra una historia acerca del servicio. Dice la palabra: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te dé cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Podemos mirar a dos mujeres que narran la historia, que están en la casa de ellas. Amén. Y dice que una estaba haciendo el quehacer del hogar,
una estaba haciendo los quehaceres, una estaba sirviéndole a Jesús, y me quiero imaginar que pues a los demás apóstoles. Y podemos mirar otra mujer que tan solo está sentada a los pies del maestro, sentadas a los pies donde otras personas. Porque si miramos a lo largo de la historia de Jesús, si podemos mirar, tan solo miramos a hombres a los pies de Cristo. Podemos mirar hombres cuando Cristo está hablando, cuando Cristo está dando su predicación, su sermón. Podemos mirar hombres al lado de Cristo, pero aquí podemos mirar a una mujer. Amén. Y dice en el 41, Marta afanada y turbada con muchas cosas. Hay tantas cosas que al hombre, que a ti, que a mí nos quitan el tiempo para poder seguir a Cristo, para poder servir a Dios. Amén. Por eso es necesario que, como lo decía en un momento, que cuando hagamos algo lo hagamos en verdad. Cuando hagamos algo nos despojemos de aquello. Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Y cuál era la mejor parte? Estar a los pies del maestro, estar al servicio de Dios. Amén. Estar al servicio del maestro, estar al servicio de Dios es lo mejor que nosotros como hombres, como mujeres, como personas de Dios podemos hacer. Como personas de Dios podemos estar haciendo en esta vida, en este existir. Estar al servicio de nuestro Padre. Amén. Amén, amén. Servir a Dios no es cualquier cosa. Déjame decirte, servir a Dios es un privilegio, servir a Dios, pero también conlleva de una gran responsabilidad. Servir a Dios cuesta, a veces cuesta, nos va a costar, siendo sincero, a veces nos tiene que costar lágrimas, nos va a costar, se nos va a hacer muchas veces difícil, porque servir a Dios no es cualquier cosa, déjame decirte. No. Servir a Dios es de valientes. Dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. El servir a Dios es de gran responsabilidad. Amén. No es cualquier cosa, vuelvo a decir, porque sabemos que vemos el ejemplo de nuestros hermanos apóstoles, los discípulos, cómo sirvieron, cómo entregaron su vida al servicio de Dios, y les costó un precio muy alto que pagar, un precio que en estos tiempos nadie quiere pagar. Nadie quiere pagar por servir a Dios, por ser cristiano. Hay un precio que pagar, y no solo te vamos a hablar de que es bonito. Sí, es bonito servir a Dios, pero el paquete entero es de que un sacrificio, es renunciar, es de negarse a sí mismo. Hay muchas, vamos a ponerle así, muchos requisitos que nos pide también para poder servirle a Dios. En servirle a Dios conlleva de un gran peso, entregarlo todo a Él, dar nuestro mejor, lo mejor de nosotros para poder agradarle a Dios, entregarle todo, nuestra vida en una ofrenda, un sacrificio vivo, santo y agradable. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 12:1, que nuestra vida tiene que ser un servicio, que sea Dios que le agrade nuestra vida como una ofrenda, algo grato para Él, algo que pueda decir como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo placer. Así también el servicio a Dios conlleva de entregarlo todo a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya dio todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que entregarlo todo para Dios. Y déjame decirte que servir a Dios no es solamente tocar bonito un instrumento, dar un sermón, de que dejar todos impresionados, es hablar bonito. No, va más allá. Nuestra vida tiene que, todo nuestro ser, donde sea que estamos, tiene que estar a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero servicio a Dios. Amén, hermano. Amén. Fíjate que me acordé de este texto, Mateo 16:24. Lo voy a leer en otra versión,
Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otra versión dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dejarlo todo. Wow. A ese punto decía que servir a Dios conlleva de una gran responsabilidad. Exactamente. Y muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio por servir. Es difícil. Queremos nada más lo bonito, lo que alguien que nos vea y servir, pero un servicio a Dios va más allá de un púlpito. Amén. Hay otra parte de la palabra de Dios que dice que el camino de Dios es fácil. No sé si me puede ayudar con ese texto, hermano Bet, donde dice que tome su arado y sígame. En Mateo 10, 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo. Estaba yo analizando que era el yugo en unas yuntas, en unos bueyes, en un par de bueyes, se ponen la gente que es del pueblo, que es de rancho, que usó este tipo de animales, sabe que se ponen dos bueyes y se les pone un palo atravesado de un extremo al otro y empiezan los dos animalitos a caminar hacia adelante. Entonces, cuando los dos animales están de acuerdo en caminar hacia adelante, todo va bien. El problema es si uno va caminando hacia adelante y el otro se quiere ir para otro lado, se va a lastimar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que voy? Es ligera, es fácil el caminar con Cristo. Quien se lo hace difícil eres tú y soy yo como hombres. Somos nosotros como siervos de Dios quien nos hacemos difícil este camino, quien nos hacemos difícil el caminar con Dios. Amén. Es difícil que nosotros, cuando nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad. Amén. A mí me gusta mucho y reflexiono mucho acerca de Oseas 2:14, cuando dice, y te llevaré al desierto y le hablaré al oído. Estamos hablando, cuando dice y te llevaré al desierto y te hablaré al oído, te está hablando de que te va a llevar a un lugar sólido. Desierto tiene muchas connotaciones. Desierto tiene como connotaciones soledad, tristeza, abandono, lugar de lloro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que voy? Muchas veces nosotros tenemos que ser llevados a ese lugar para que Dios haga cosas en nuestras vidas, para que nosotros podamos volver a entender cuál es el principio que nosotros tenemos que tener para el servicio de Dios. Amén. La otra vez veía un predicador que decía, no recuerdo el nombre de este predicador, decía que una persona cuando terminó de predicar se le acercó y dijo, siervo, evangelista, dame esa unción que tú portas. A lo mejor este hombre se imaginaba que iba a ser como el profeta Elías, que le iba a extender el manto. Y bueno, ¿estás seguro?, le dijo. Sí, estoy seguro, dame la unción que tú tienes. Y bueno, le puso la mano arriba, le dijo, Padre, que a él lo pisoteen, lo traicionen, lo hagan de menos, años batallando, enfermo en su salud, y este hombre se quedó sorprendido. Yo te pedí la unción, no te pedí problemas. Y debemos saber que cuando pedimos algo a Dios, viene también lo que es todo eso, porque eso es para moldear nuestra vida, para ser un mejor siervo de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dijo, no se sorprendan cuando en la hora de la prueba, como alguna cosa extraña padecéis, sino glorifiquen a Dios, sabiendo que esa prueba es un producto, es algo como se pule el oro, y es a través del fuego, y por eso son necesarios eso, para ser mejores servidores, para tener la unción de Dios. Son necesarias las pruebas, son necesarias las luchas, son necesarias muchas cosas para poder ser siervos de Dios.
Amén, así es. Muchas veces tenemos que pasar ciertos procesos para poder amar y para poder atesorar un ministerio. Hace un tiempo me decía una hermana, una pastora, que Dios bendiga a esta mujer, a esta varona de Dios. Me decía la hermana: ¿cómo quieres que Dios te entregue algo si tú no has sufrido por eso? Me decía, cuando Dios le da a los hombres las cosas sin que haya una batalla, una prueba, una lucha, no lo valoran. Y tenemos el claro ejemplo de Adán y de Eva. Ellos no batallaron para el paraíso. El paraíso fue hecho, el Edén fue hecho, y ponen a Adán y ponen a Eva. Ellos no batallaron. Su único trabajo de ellos era no comer del fruto prohibido. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Lo primero que hicieron: comer del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque se dejó engañar Eva por la serpiente. Porque Adán le hizo caso a Eva. Adán le echó la culpa a Dios y le dijo: es que la mujer que tú me diste. Amén. Pero no fue eso, fue de que ellos prestaron atención al oído, prestaron oído a las cosas del mundo. Amén. Amén. Sí, por eso Dios nos capacita primero. Tiene que haber una preparación antes de entregarnos algo. Amén. Tiene que capacitarnos, y por eso Dios no nos entrega así de la noche a la mañana algo que queramos, porque así como nos lo entrega, pues como no nos costó, así lo dejamos también tirado. Y por eso tiene que haber una preparación, y lo podemos ver en el ejemplo de los hombres de Dios, cómo Dios los preparó. Podemos ver a un Moisés, a quien más, a un David que fue preparado años en una cueva, la cueva de Adulam. Fue preparado en angustia, fue puesto hasta tal punto del rey Saúl lo venía persiguiendo, quería matarlo, y fue una preparación. ¿Quién otro? José también en la cárcel, el soñador. Tuvo que haber un proceso, una preparación para entregar lo que Dios te quiere entregar. Amén. Y por eso nosotros, si ellos pasaron sus procesos, vivieron sus momentos difíciles, no esperemos tú y yo que de la noche a la mañana que nos caiga, así como menciona el hermano Mario en sus enseñanzas, que nosotros queremos rápido, algo instantáneo, como se hace la sopa Maruchan. Queremos ponerlo en el microondas y a los 3 minutos ya disfrutarlo. Y así nosotros como seres humanos queremos las cosas rápidos. Pero podemos ver, estos hombres vivieron sus procesos, fueron preparados años, tiempo, tuvieron que vivir en cárceles, en el desierto, otros apedreados, pero vivieron su proceso, y Dios le entregó grandes cosas también. Y nosotros no queremos vivir, muchas veces, vuelvo a decir, nuestros procesos. Y Jesús también muchas veces también fue puesto en un proceso. Muchas veces fue puesto fue necesario que él diera su vida. Tuvo que pasar un proceso también para nosotros tener vida eterna. Por eso son necesarios los procesos de Dios, para una preparación, para que nosotros podamos trabajar, servirle mejor a Dios. Amén, exactamente. Recordemos, el tema se llama ¿a quién utiliza Dios? Estamos hablando de 4 puntos estratégicos que vemos, o 4 puntos claves que vemos de Timoteo. Amén. El primer punto es: Dios utiliza cristianos dispuestos. El segundo punto es: Dios utiliza cristianos con un buen ánimo del servicio. Y el tercer punto dice: Dios utiliza cristianos que muestran interés en los demás antes que a Él.
Y ahorita ya lo mirábamos de Timoteo, que Timoteo tenía un gran interés hacia el pueblo, amén, hacia los Filipos. En el verso 20 y 21 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que esté tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servir a Dios, el servir a Cristo, es servir al prójimo, es servir a mi hermano, a mi hermana, es servir a aquellos que probablemente me hicieron daño, aquellos que probablemente me ofendieron, aquellos que probablemente hablaron mal de mí. Es servirle a ellos también, es estar en bien con ellos. ¿Por qué no? Amén. Para que Dios me pueda usar, yo tengo que saber amar a los demás, porque si yo no sé amar a los demás, ¿cómo Dios me va a dar un ministerio? ¿Cómo Dios me va a dar algo? ¿Cómo Dios va a utilizarme? Si imagínense, si yo no amara a mi prójimo y Dios me diera una instrucción de que, ¿sabes qué? Ve y predica en tal lugar, y yo le diga: Señor, es que yo no puedo predicar en esa iglesia porque en esa iglesia me hicieron daño, en esa iglesia me causaron esto, en ese lugar me causaron aquí, en ese lugar me causaron acá. No, tenemos que amar, tenemos que amarnos los unos a los otros, y este es el segundo mandamiento y es semejante al primero. ¿El primero cuál es, hermano Ben? Primero es tener una disposición. No, el primer mandamiento: amarás a tu Dios. Así es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No busque beneficios propios, sino el bienestar de los demás es una prioridad. El interés por otros revela que el Espíritu de Cristo mora en ti y mora en mí. Miramos a un Cristo que descendió del cielo, a un Cristo siendo Dios, teniendo una deidad, se despoja de su deidad, se hace hombre, viene a la tierra y muere por ti y muere por mí en una cruz del Calvario, muere por ti en la cruz. Es azotado, es insultado, es un sinfín de cosas que pasó Cristo antes de morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él tenía que hacer lo que venía en la Biblia, que era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él nos demostró el amor al prójimo dando su vida por ti y por mí, aunque no éramos merecedores de la gracia de Dios. Dios nos hizo merecedores de su gracia, de su amor. Amén. Amén. Ya pues nos queda poquito tiempo, pero la invitación es de que seamos siervos de Dios en todo momento, y que ser servidores, como decía hace un momento, nos va a costar lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en base a la palabra de Dios nos dice que si alguno quiere ser mi servidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También en la Biblia podemos encontrar de un muchacho que quería seguir a Jesús. Le dijo: Señor, ¿qué haré para seguirte? Y Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no, este varón, este hombre no estuvo dispuesto, y dice la palabra de Dios que se entristeció su corazón y prefirió las cosas temporales antes que seguir al maestro. ¿Por qué? Porque servir a Cristo no es cómodo quizás como quisiéramos tener una comodidad terrenal. Seguir a Cristo es de una decisión, estar dispuesto. No es de que, como otro ejemplo también en la Biblia menciona de dos hermanos, de Jacobo y su hermano, que ellos imaginaban la gloria ya, ser como
los del lado derecho y lado izquierdo, y le dijo a su mamá, Señor, cuando vengas en tu gloria, deja que estos dos, mis hijos, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y muchas veces pensamos nosotros también que eso va a ser servir a Cristo. Y es parte de, pero también es parte de despojarse, de renunciar. Muchas cosas que Dios muchas veces nos va a pedir, y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio y servir a Cristo. Mencionaba hace rato ese texto que decía que el cielo es de los valientes lo arrebatan. Hermano, amigo, que sea usted, que sea yo, esos valientes que Cristo está buscando en estos tiempos. En estos tiempos se necesita valentía en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Dios busca, dice la palabra de Dios, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de valentía, que nosotros podamos, nos levantemos de nuestro lugar, nuestro confort, quizás así lo estábamos haciendo, pero ¿qué es lo que realmente nos pide la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que pagar el precio, renunciar a algo, renunciemos a algo con tal de servir al Maestro, porque Dios dice la palabra de la Biblia que viene a pagar a cada uno conforme a su obra. Y si usted se esforzó, si usted renunció a algo que Dios le pide, si usted buscó más de Dios, si usted se despojó de lo que a Dios no le agrada, si nos despojamos de lo que a Dios no le agrada, Dios nos va a pagar, y Dios no es injusto. Dios sabe honrar a los que le honran, y querido amigo, querido hermano, seamos servidores de Dios. Dice la palabra de Dios, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos, escuchando, nos entra por aquí, nos sale por acá. Santo. Pero Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Con eso ya estamos a punto de finalizar, pero esa es la palabra que se nos predica en este momento, en este tiempo. Amén. Esperando y sea de bendición para sus vidas, hermanos. Mi hermano, lee los comentarios. Punto número 4. Ok, bueno, vamos a leer los comentarios. Dice David: Dios les bendiga, buenas tardes, hermanos. ¿Podrían orar por mí? Fortaleza espiritual, por favor. Amén, hermano. Vamos a estar orando ahí por usted. Valentina: hola, hermanos, buenas tardes. Quiero pedirles que oren por mí. Necesito involucrarme más en las cosas en el templo. Creo que debo hacer más para Dios. Amén, hermanos. Pues así es, como estamos predicando, de que necesitamos involucrarnos más en las cosas de Dios para que Dios nos pueda dar un ministerio grande. Amén. Brenda Palacios: yo creo que las redes sociales nos quitan la mayoría del tiempo, hermano. Perdemos mucho tiempo en eso. Así es, hermana. Las redes sociales, si no las sabes usar, pues sí te quitan demasiado tiempo. Yo me quiero imaginar un Pablo en esta época, hermano Bet. Yo me quiero imaginar que ese Pablo, dijo un amigo, dijo un hermano, sería un loquillo en las redes sociales, predicando a diestra y siniestra por redes sociales. Entonces muchas veces no es la red social, sino es cómo la utilizamos. Es el método que le damos a esta red social. Amén. Llámese Facebook, Twitter, Instagram, no sé. Amén. Carla Jiménez: ¿podrían orar por la salvación de mi esposo Ramón? Amén, hermano. Vamos a estar ahí orando ahí por el hermano Ramón, para que sea Dios quien lo traiga a sus pies. Amén. Hermano B, Tony R, nos quedamos. Tony R, ¿cómo puedo dejar de tomar? Tengo poco de cristiano, pero estoy batallando con eso. A veces he querido dejar de ir a la iglesia, pero sé que no es lo que quiero realmente. Amén. Su pregunta de mi hermano Tony, pues podemos ver que es un cambio. Solo no deje de ir a la iglesia, no deje de congregarse, porque el enemigo ataca en la mente. Muchas veces no puedo. El enemigo es tan astuto que nos viene a
a hablar en la mente, nos dice, nos dice, eres hipócrita, ¿para qué vas? Y muchas veces nosotros le hacemos caso a esas voces, pero realmente nosotros no tenemos que... la iglesia es como un hospital. No esperemos nosotros ser 100% perfectos. Como en un hospital va a haber heridos, hay de todo, hasta agonizantes ahí. Es igual en una iglesia. Una iglesia no van los perfectos, no van los que no tienen pecado, sino los que están luchando, están batallando. Y Dios va a ir conforme a su disposición, Dios va a ir cambiando eso. Solo que no deje de congregarse, dijo el apóstol Pablo, como algunos lo tienen por costumbre. No dejamos nosotros de congregarnos, porque es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos aislemos del pueblo de Dios. Y cuando alguien se aísla, pues es una presa fácil para el enemigo. Amén. Pero no deje de congregarse, hermano Tony, y busque más de la presencia de Dios. Métanse en oración, en la lectura de la palabra. Amén. Fernanda Díaz, buenas. Pido que me ayuden orando por mi matrimonio. Mi esposo y yo estábamos juntos en la iglesia, pero él se alejó ya más de un año y hemos tenido bastantes problemas. Amén, hermana. Recuerde que el diablo, como dice nuestro hermano Mario, el diablo anda haciendo su trabajo, que es matar, destruir, hurtar lo que es de Dios. Vamos a estar orando ahí por usted, por su vida espiritual, por su matrimonio, para que sea Dios quien le dé fortaleza, para que sea Dios quien le ayude cada día a poderse llenar más de la presencia de Dios. Amén. Dice Luis Vázquez, saludos desde Venezuela, oremos unos a otros, amémonos unos a otros. Amén, así es, hermano Luis. Dios te bendiga hasta allá, hasta Venezuela. Qué sorprendente hasta donde llegamos, hermano Ben. Amén. Ya no puedo salir de Juárez y ya estando ya hasta Venezuela. Dios le bendiga, hermano Luis. Y como dice usted, tenemos que amarnos los unos a nosotros. Ese es el gran mandamiento de Dios, que nos amemos. Amén. Dice Gabriela, hermanos, hay mucha división entre el mismo cuerpo de Cristo. Hay mucha desunidad y envidias. Hay que orar, que esto es delicado y triste. A mí me gustaría mencionar algo de eso de que dice nuestra hermana Gabriela, y sí es cierto, pero saben, ese problema no es de ahora. Ese problema, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios en Corinto, dice que allá también esa iglesia tenía divisiones. Uno decía yo soy de Pablo, otro de Apolos y otro de Cefas, y así. Por eso este tiempo es lo mismo. Decía por ahí alguien, es lo mismo pero con diferentes monos. Son lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo, que también es el mismo que atacaba en aquel tiempo, que quería destruir en este tiempo también, y aún más con furia, dice en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Dice, y es la obra del diablo que anda. Pero sabe, hay buena noticia, que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Esa es la gran noticia que nosotros tenemos que darle en esta mañana, que Cristo Jesús puede cambiar y puede transformar al hombre y puede deshacer las obras del diablo. Amén. Sobre todo en cuando nosotros estemos dispuestos también. Amén. Amén. Por punto número 4 y ya por último, porque ya nos quedan 5 minutos. Dios utiliza a sus fieles discípulos. Amén. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tenemos que ser fiel a Dios, fieles a lo que Él tiene para con nosotros, a lo que Él nos ha dado. Seguir fiel para que Él nos dé nuestra corona de vida. ¿Y cuál es la corona de vida, hermano? A ver. La corona de vida, la palabra de Dios nos habla de 7 coronas que nosotros vamos a recibir de acuerdo al trabajo que estamos haciendo aquí en la tierra. Nosotros vamos a recibir, por eso le decía hace un momento, el pueblo de Dios va a ser bien pagado y vamos a recibir corona, dice la palabra de Dios. Pero la corona, la victoria más grande es ver a Dios cara a cara, ver a lo que Él, morar con Él. Dice la palabra de Dios que Él va a estar con su pueblo, y es la esperanza del cristiano, tener una
recompensa, verlo a Él cara a cara. Qué privilegio va a ser eso, qué tan hermoso va a ser ver a Dios cara a cara. Amén. Eso es la corona de vida. Eso va a ser la recompensa más hermoso que nosotros vamos a tener, ver a Dios cara a cara. Y es un gran, en este mundo quizás no tenemos lo que muchas veces quisiéramos, pero vamos a ser bien pagados allá cuando Dios nos diga: ven, bendito de mi Padre, buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Amén. ¿Por qué dice sobre poco? Porque nosotros muchas veces le fallamos a Dios. El único fiel, si hablamos de fidelidad, el único fiel es Dios. Nosotros nos esforzamos, batallamos, muchas veces luchamos, pero por eso dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Esto es el punto de que nos esforcemos para serle fiel a Dios. Si quizás hay un hermano que nos escucha, se ha apartado, Dios todavía te espera con brazos abiertos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No lo merecemos, ni tú ni yo merecemos la gracia, la misericordia de Dios, pero Dios sigue su mano, sus brazos extendidos para que tú retengas de nuevo y vengas a los caminos de Dios. Amén. Amén. En conclusión a nuestro tema, Dios utiliza todas las partes del cuerpo de Cristo. Recordemos que nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. La iglesia, hablando de la iglesia universal, tanto aquí en Chihuahua, en Juárez, en todo México, en todo el mundo, la iglesia universal. Dios utiliza todas las partes del cuerpo de Cristo. Pero no todos estamos dispuestos a ser fieles, a ceder nuestro lugar, a mostrar interés en el bienestar de los demás. Quitar excusas al momento de ser utilizados por Dios. Pero estamos a tiempo de reflexionar y dejarnos ser utilizados por Dios. A quien utiliza Dios, pues a sus discípulos fieles a la obra de Él. Oramos por las peticiones, hermano Ben. Padre de la gloria, gracias por este momento que nos permitiste estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor bendito, compartiendo tu palabra, compartiendo el evangelio, Señor amado. Te pedimos por la vida de Valentina, Padre, por la vida de mi hermana Valentina, Padre. Ella quiere estar más involucrada en tus cosas, Señor. Dice tu palabra, Padre amado, que me es necesario, me es lícito estar en los negocios de mi Padre. Y mi hermana lo ha entendido. Mi hermana ha entendido este mensaje, que le es lícito, le es necesario estar en tus negocios, Señor amado. Padre bendito, te pedimos por Brenda Palacio, Señor amado. Amado Dios, bendice su vida, Padre. Bendice a tu sierva, Padre, por Carla Jiménez. Te pedimos por la vida de Ramón, Padre, de su marido, Señor amado, que sea alcanzado, Padre bendito, y que puedan ir juntos al templo, puedan ir juntos a buscar de tu presencia, Padre. Por Tony, Señor amado, por este hombre, Padre bendito, que está batallando con el alcoholismo, con dejar de tomar, Padre bendito, que él se dé cuenta, Señor amado, que eres tú quien está con él, que él se dé cuenta, Padre bendito, que eres tú quien renueva su vida cada día, cada momento, Señor amado, y que no sea parte de tu camino, que no sea parte de tus caminos, Señor amado, sino que cada día afirmes más y más sus pasos, Señor amado. Por Fernanda Díaz, Padre bendito, por la vida de su esposo, Padre bendito, por aquel siervo, por aquel predicador, Padre bendito, por aquel hombre de Dios, Padre bendito, por aquel hombre, Padre bendito, que se alejó de tus caminos, Señor bendito, Dios amado. Te pedimos, Señor amado, que lo traigas una vez más, Padre, que lo traigas una vez más a tus caminos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor amado. Bendiciones, Padre, saluda, lleva bendiciones a mi hermano Luis, Padre, hasta allá hasta Venezuela. No comprendemos, Padre bendito,
bendito, la magnitud que está pasando Venezuela, Padre, pero te pedimos por nuestros hermanos venezolanos, Padre bendito, Dios de la gloria. Bendice a mi hermana Gabriela, Padre bendito, Dios amado. Bendice a cada radio escucha, a cada uno que prestó atención, Señor amado, a estos dos siervos, Padre bendito, que estuvieron compartiendo tu palabra, Señor amado. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu. Amén y amén. Y así nos despedimos de este lugar. Amén. Y pues recuerden seguir sintonizando Shekinah 95.1 FM. Amén. Hermano Ben. Amén. Dios le bendiga a cada uno y gracias por escucharnos. Nos despedimos de este lugar, más nunca de la presencia de Dios. Gracias a cada uno y amén, amén. Bendiciones. Amén. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11.768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.